Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Pérez y hoy mis compañeros Andrés Humberto Cardona y nos tocó el artículo Perfiles de expresión de proteínas en células tumorales circulantes mediante Western blotting microfluídico. A modo de introducción, las células tumorales circulantes o CTC son células raras que se desprenden de un tumor y pasan a la circulación con una frecuencia de 1 a 500 células por 7.5 mililitros de sangre. Y por ello, una gran cantidad de investigaciones se ha centrado en el aislamiento de la CTC, aprovechando las características distintivas de estas células cancerosas. Los recuentos elevados de estas células se asocian a tasas de supervivencia reducidas y a una baja capacidad de respuesta a las terapias. Además, la caracterización de la CTC mediante secuenciación de próxima generación ha identificado discordancias en la expresión génica entre la CTC y sus tumores primarios. Estos estudios sugieren que puede existir poblaciones de CTC distintas que contribuyen a la metástasis. Sin embargo, aunque la enumeración de CTC y la genómica proporcionan información, ninguna de las dos medidas describe completamente el fenotipo. La mayoría de los ensayos de proteínas unicelulares para objetivos endógenos no modificados son inmunoensayos de una sola etapa, incluidos los ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas y la inmunocitoquímica, así como los nuevos formatos de inmunoensayo diseñados para mejorar el multiplexado utilizando códigos de barras espaciales o citometría de masas. Los análisis de proteínas de CTC se centran principalmente en las proteínas de superficie y las secretadas, y aunque es importante la capacidad de multiplexar y ensayar una amplia gama de objetivos proteicos, incluidas las vías de señalización intracelular, ha sido limitada. La medición directa de múltiples proteínas en los CTC individuales constituye un complemento fundamental para los estudios transcriptómicos y genómicos de los CTC individuales, así como para su numeración. Sin embargo, la detección de objetivos mediante inmunoensayos de una sola etapa sigue estando limitada para la especificidad y la disponibilidad de los inmunoreactivos. Estas limitaciones obstaculizan la comprensión del fenotipo de la CTC en dos aspectos cruciales. En primer lugar, los inmunoensayos de una sola etapa tienen dificultades para realizar mediciones multiplexadas de proteínas de superficie e intracelulares para cada célula individual. Los inmunoensayos son el estándar de facto para la clasificación de tumores sólidos y de CTC. Sin embargo, los inmunoensayos clínicos, por ejemplo la inmunohistoquímica, se limitan a unas 5 proteínas debido a las limitaciones de las imágenes espectrales con los conjuntos de filtro convencionales y a la dificultad para, por así decirlo, distinguir las células, o sea, eliminar las sondas de anticuerpos. La citometría de flujo también carece de eficiencias de multiplexación, especialmente con objetivos de proteínas intracelulares, y lo que es más importante, ni la citometría de flujo ni la citometría de masas puede analizar números pequeños de CTC debido a las pérdidas por manipulación de las células y a los volúmenes muertos. Y en segundo lugar, los inmunoensayos no pueden detectar de forma exclusiva una proteína si no se dispone de una sonda de alta especificidad. Esto es especialmente importante en el cáncer, ya que la expresión de isoformas está cada vez más implicada en el resultado de los pacientes y pues las isoformas clave no tienen anticuerpos específicos disponibles. Y aunque la espectrometría de masas puede medir la mayoría de isoformas proteicas, la sensibilidad analítica es insuficiente para la detección de proteínas de señalización clave con una resolución unicelular. Bueno, durante décadas los investigadores han abordado las limitaciones de especificidad de los inmunoensayos de una sola etapa, añadiendo una separación de proteínas por electroforesis en gel de poliacrilamida o PAGE a un inmunoensayo posterior, creando así un ensayo de 2 etapas conocido como Western blot. El Western blot o electrotransferencia es una técnica analítica usada en biología celular y molecular para identificar proteínas específicas en una mezcla compleja de proteínas, tal como la que se presenta en extractos celulares o de tejidos. Las etapas son la separación por tamaños y la transferencia a un soporte sólido. La separación de las proteínas por masa molecular o por movilidad antes del inmunoensayo puede identificar la unión no específica de los anticuerpos.
La resolución espacial de las proteínas por tamaño permite una sola sonda de anticuerpos detecte múltiples formas proteicas distintas. Sin embargo, la sensibilidad analítica de la técnica Western blotting en gel requiere la agrupación de células para lograr concentraciones de proteínas detectables, lo que oculta una importante variación en el nivel de expresión de las proteínas de cada CTC. Bueno, en cuanto a los métodos de fabricación de geles SU8 y PA, en los experimentos con líneas celulares y CTC se utilizó el gel PA, que es poliacrilamida, al 8% con microcubetas de 50 micrómetros de diámetro y 60 de profundidad. Todos los geles de PA se polinizaron químicamente con 0.08 de APS y 0.08 de TMET para catalizarlos. El SU8 es un fotoprotector negativo a base de proxy de uso común y por negativo se refiere a una fotorresistencia mediante la cual las partes expuestas a los rayos ultravioletas se reticulan, mientras que el resto de las películas permanecen solubles y pueden eliminarse durante el desarrollo. Y también se creó para fabricar el inserto mesoflúidico de PDMS, que es un polímero, para localizar grandes volúmenes, que son aproximadamente 700 mililitros de células enriquecidas sobre el conjunto de microcubetas en la capa del gel de PA. La base de polímeros PDMS y el agente de curar se mezclaron con una proporción de 10:1 y se desgasificaron al vacío, se vertieron sobre el inserto maestro y se curó durante 2 horas a 70 grados centígrados. En cuanto al reclutamiento de pacientes y donación de sangre, se reclutaron 12 pacientes con cáncer de mama avanzado y la sangre se extrajo en tubos BD con EPA, se almacenó a temperatura ambiente y se procesó en las 5 horas siguientes a la extracción. Líneas celulares. Para validar el Western blot de células raras, adquirieron sangre de donantes sanos y con líneas celulares que representan 3 subtipos principales de cáncer de mama: el triplete negativo, el ER o MCF7 y el HER2. Y pues estos tipos de células se identificaron mediante el análisis de repeticiones cortas en tándem en Promega, que es un fabricante de CIMAS y de otros productos tecnológicos. Y todas las líneas celulares se cultivaron en una incubadora mantenida a 37 grados centígrados bajo un 5% de dióxido de carbono y se analizaron para detectar la contaminación por microplasma y todas las líneas unicelulares resultaron negativas para microplasma. En cuanto al umbral de variación técnica, pues utilizando una línea celular MCF7, se comparó la variación en los niveles de expresión de GFP, que es una proteína verde fluorescente obtenida mediante imágenes de fluorescencia de células enteras con el análisis Western blot de células raras. Para realizar los análisis se pipeteó una suspensión de células MCF7 que expresaba GFP y el exceso de células se lavó con PBS, y para la obtención de imágenes de células enteras se usó la microscopía de epifluorescencia, donde se registró la fluorescencia de GFP de las células asentadas en los microcubetas. Se generó un perfil de intensidad de fluorescencia de interés en el software Meiji y se determinó el área bajo la curva o AUC. El PBS o tampón fosfato salino es uno de los buffers más utilizados porque el estrés isotónico y no tóxico para las células. Se utiliza para diluir sustancias utilizadas para el cultivo y para lavar recipientes que contienen células. Además, se emplea como vehículo neutro para las células, ya que no modifica el perfil de expresión y el funcionamiento celular normal. Enriquecimiento de células raras a partir de muestras de sangre. Para los experimentos de función, las células se disociaron con 1.5 mililitros de tripsina, 0.25%, e incubadas en medio completo a temperatura ambiente para que se recuperaran de la exposición a la tripsina. Las células inmediatamente se pusieron en muestras de sangre sanas diluidas al 10X con PBS y enriquecidas mediante el chip Vortex HT, que utiliza vórtices a microescala para retener grandes células cancerosas, mientras que permite que las células sanguíneas más pequeñas salgan como efluente. Tanto para los experimentos con líneas celulares como con células derivadas de pacientes se reservó un volumen de sangre para la posterior lisis de glóbulos rojos para realizar experimentos de control de glóbulos blancos. Preparación de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se prepararon usando los glóbulos rojos con buffer de Chiagen. Se combinaron 0.5 mililitros de sangre entera con 2.5 mililitros de buffer EL y el tubo se invirtió varias veces y se incubó durante 10 a 15 minutos a temperatura ambiente. Tras centrifugar a 228 G durante 5 minutos a temperatura ambiente, se desechó el sobrenadante, el pellet se volvió a suspender con 2.5 mililitros del tampón y pues se repitió el proceso.
Por último, los glóbulos blancos se lavaron una vez con 1 mililitro del tampón, se peletearon y se volvieron a suspender a 0.5 mililitros de PVC. Protocolo de SSW o Western Blotting de células raras. Este dispositivo utiliza microcubetas fundidas en una fina capa de un gel de poliacrilamida PA fotoactivo asentado en un portaobjetos de vidrio. Una vez alicuotados en el inserto mesofluídico, se tiñeron los núcleos celulares para identificar las células objetivo, y con un micromanipulador y la aspiración se colocaron manualmente las células individuales en cada microcubeta. Se vertió un tampón combinado de lisis y electroforesis directamente sobre el gel de PA, donde las células se lisaron en el pozo y se sometieron a PAGE, que, como dije anteriormente, es la separación de proteínas por electroforesis en gel de poliacrilamida. Después de la separación de PAG, las proteínas se movilizaron en el gel mediante una breve activación ultravioleta de metacrilamida de benzofenona reticulada en el gel de PA. Las proteínas inmovilizadas fueron sondeadas en el gel mediante la difusión de sondas de anticuerpos primarios y luego de anticuerpos secundarios marcados con fluorescencia en la capa de gel de PA. Bueno, pues se realizaron análisis de citometría de flujos en las células MCF7 para determinar los efectos de desprendimiento simático sobre el antígeno EpCAM. Estas células se desprendieron de las placas de cultivo de tejidos mediante tripsina ETA o solo con ETA, y la mitad de las células se marcaron con anti-EpCAM, Alexa-Fluor 488, que es un anticuerpo monoclonal del ratón, y la otra mitad se marcó con IgG, Alexa-Fluor 488, como control de isótopo. Para el etiquetado se resuspendieron las células en 100 mililitros de BSA al 3% en PBS que contenía anticuerpos y se incubaron en hielo durante 30 minutos. Las células se lavaron 3 veces en PBS y luego se suspendieron en tampón de resuspensión para evitar la agregación. Se recogieron un total de 10.000 elementos por muestra, 4 muestras por grupo experimental, y los datos se recopilaron y analizaron en el software FlowJo. Reproducibilidad. Para medir la variación en el rendimiento de la PAG de una prueba a otra, se analizaron soluciones de proteínas OVA purificadas etiquetadas con Alexa-Fluor, diluidas en PBS a una concentración final de 1 micromolar. Los geles PA se incubaron con 100 microlitros de soluciones OVA durante 1 hora para permitir la partición de OVAs en las microcubetas, tras lo cual se aplicó el protocolo SSW para medir la variación entre las series del rendimiento de estas células raras, incluida la lisis celular. Realizaron réplicas en 2 dispositivos de Western blotting de células raras separadas para 2 alicuotas de una suspensión de cada línea celular. Y ya en cuanto a los análisis y procesamientos de datos, la cuantificación de la proteína PAG y el sondeo utilizaron scripts internos de MATLAB, y los anchos de banda se caracterizaron mediante el ajuste de la curva gaussiana de MATLAB. En cuanto a los análisis estadísticos, se realizaron múltiples análisis estadísticos para comparar la distribución de las proteínas, las correlaciones y los posibles valores atípicos. Para determinar la significancia entre las diferentes proteínas observadas, se realizó una prueba estadística T y se utilizó una prueba de permutación para determinar los valores de P. La prueba de Leven se utilizó para determinar la no equivalencia de la variancia entre los marcadores de cada línea celular. Para clasificar un grupo de CTC como su población basada en la expresión de GAPDH en el paciente, se realizó una prueba F para la selección del modelo, y el modelo 1 pues suponía que existía una población y el modelo 2 suponía que existían 2 subpoblaciones. La prueba F compara los 2 modelos con la hipótesis nula, considerando que los datos siguen el modelo 1 en lugar del modelo 2, y cuando el valor de P es menor a 0.05 se puede rechazar la hipótesis nula. Y ya por último, para detectar la correlación en la expresión proteica entre las proteínas, se realizó una correlación de rango Spearman, ya que se esperaba que la correlación de la expresión proteica entre 2 proteínas fuera monótona, pero no necesariamente lineal. Bueno, como resultados y discusión, tenemos que, por ejemplo, la validación de el CSCW de las células raras del perfil proteico específico de CT. Bueno, pues en este caso se llevó a cabo el desarrollo y la validación del ensayo
utilizando la sangre de donantes sanos con líneas celulares de cáncer que representaban 3 tipos principales y diversos de cáncer de mama. Bueno, en esta se crearon las suspensiones celulares, liberando células en placas, utilizando tricimina y vertieron en 300 y 600 células de la línea celular y a la vez en un vial de 2 mililitros de sangre de un donante sano, diluida en 10 pbs. Bueno, en la figura 2, como se puede ver, vemos que el SCBW de las células raras miden 12 dianas proteicas únicas en las células individuales de 3 subtipos de cáncer. La A, micrográficas y fluorescencia. Y diagramas de intensidad de manipulación y el análisis de SCW. De las células raras muestran de las muestras de sangre sana con cada uno de los subtipos de cáncer. Para medir la variación biológica entre el CTC derivada de pacientes, se establecieron fuentes de variación técnica del ensayo. En primer lugar, consideraron la variabilidad entre dispositivos realizando repeticiones técnicas de Page en una solución proteica purificada marcada con una fluorescencia estándar. De esta forma similar a la empleada en nuestros estudios anteriores de caracterización de CSW, observamos variaciones aceptables bajo de dispositivo a dispositivo, tanto en la hechura del pico de la proteína. Las 3 líneas celulares de cáncer de mama confirmaron que las mediciones de SCW de la expresión de la proteína eran comparables entre dispositivos de SCW únicos. En la prueba de Neubauer arrojó un P de 40.05. En la tercera imagen se puede observar la optimización del CBW de las células raras para la medición directa de proteínas en CTC derivadas de pacientes, recuento de CTC, normalizando el volumen de la sangre. Procesada por la herramienta de aislamiento y recuento de TCC para pacientes de cáncer de mama metástico. Donantes sanos con un umbral se estableció la media de más o menos 2 y de estos datos sanos 1.06 por mililitro con un 81.8%. En la B podemos observar una micrografía de fluorescencia y gráficos de intensidad y análisis de células raras, GAP y CTC de los pacientes 2, 5, 6 y 10 en condiciones de lisis de CTC. Los asteriscos marcan los picos, la micrografía de fluorescencia y diagrama de intensidad del flujo y análisis de las células raras, paciente representativo de las células raras de líneas celulares cancerosas dieron células cancerosas en la sangre sana, control positivo, y en la muestra positivo en muestra de glóbulos blancos, control negativo. Aplicaron el flujo de trabajo a la CTC
aislada en 12 pacientes con cáncer de mama metástico. Eh, bueno, las células raras produjo un conjunto de mediciones únicas que estableció un fenotipo de análisis biofísico para cada CTC individual. Se puede observar en la figura 3B. Bajo las condiciones estrictas de lisis, observamos que la lisis de esta y la inyección electroforética exitosamente de lisados individuales para cada panel de proteínas y de otros componentes, como se puede observar en la figura 3. Ya en la figura 4, los perfiles de se puede observar los perfiles de CW para 8 proteínas en cada uno. Se hizo un análisis de CTC individual derivado de los 3 pacientes con cáncer de mama. Cada marcador de proteína y cada CTC deriva del paciente y la composición con los niveles de CD45 del análisis de dicha proteína. Para la figura B, la expresión de la TCC deriva de los pacientes. La línea discontinua indica el umbral de la variación de la expresión de proteínas establecido por un HEP que expresa las células MCF7. Los gráficos biaxiales informan la expresión proteica para todos los marcadores para cada TCC y deriva del paciente, de cada uno de los pacientes. Analizando las 12 dianas proteicas únicas en cada STC cautivo a través de 6 rondas de extracción y reprobación de las 12 dianas, indicamos un subconjunto de 8 proteínas detectables en menos de un CTC de las muestras de los pacientes 5, 6 y 10. Todas las células seleccionadas dieron positivas para los marcadores tumorales mediante un CW. Un subconjunto de 7 células de los marcadores tumorales de células positivas para los marcadores tumorales se informó la presencia de CD45, lo cual sugiere la presencia de una célula cancerosa y de la célula asociada a células cancerosas y de leucocitos asociado al 35% de las células analizadas. En la, en la figura 4, la C, los pacientes que no detectaron ninguna CTC estadísticamente fueron atípicos. Para la prueba Fisher, con respecto a la expresión de proteínas excepcionalmente proteínas en alta y bajas. La expresión de diana se normalizó con respecto al número de TCC analizado. Pero sin embargo, la expresión GAP sugiere 2 subpoblaciones distintas de CTC. Cabe recalcar que lo que se confirmó esto se confirmó con una prueba Fisher, comparando un modelo de una población y un modelo de 2 subpoblaciones para los datos de 2 subpoblaciones, para los cuales se dio un resultado estadístico con un F de 3.89 y un valor de P de 0.035, lo que sugiere 2 poblaciones, 2 posibles poblaciones de expresión de GAP. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.